Muy bien, muchachos, gracias por la espera. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a la sesión. Espero que hayan pasado unas excelentes vacaciones y hayan descansado lo suficiente como para retomar esta parte del curso con las mayores ganas posibles. Muchachos, antes de iniciar, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir con nosotros, por favor, adelante. Muchachos, alguien que me confirme si me están escuchando, por favor. Sí, profe, bueno, yo no tengo nada que compartir. Gracias, Varela. Sí, gracias Jennifer. Sí, pues tuvimos oportunidad de descansar un poquito, afortunadamente. Todo bien, gracias a Dios. Este, entonces vamos a retomar, muchachos, vamos a empezar a repasar nuestros temas. Ya les envié el día de ayer las láminas de los temas que vamos a revisar en esta semana. Les puse también unos contenidos para revisar en Khan Academy acerca de este tema de fuerzas magnéticas y falta publicar una actividad al respecto. Voy a desarrollar un cuestionario en Quizzes para que activemos pues esos contenidos que vamos a revisar en Khan Academy y esa va a ser la actividad al respecto. Entonces, eso lo publico hoy por la noche o mañana más tardar por la noche y para que vayan revisando sus materiales y después de revisar sus materiales, pues vayan y respondan el cuestionario que voy a generar en Quizzes al respecto de este tema. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a revisar ese tema de las, de, la, de las fuerzas magnéticas. Muchachos, si tienen algún comentario, alguna duda, en el momento que surja, por favor, les recuerdo que pueden activar su micrófono y hacérnoslo saber, por favor. Voy a compartir mi presentación y el día de hoy vamos a platicar acerca de este tema que es fuerzas magnéticas. Y vamos a ver que lo que vamos a ver en esta parte del curso es algo que se llama la fuerza de Lorentz, que es la fuerza que experimenta una partícula, en este caso una partícula subatómica, llámese electrón o protón, que se mueve dentro de un campo magnético, o se introduce, penetra un campo magnético y entonces por esa razón experimenta una fuerza que lo desvía. Más adelante, bueno, aquí tenemos ejemplificado eso en este imán que está aquí representado en forma de herradura, con sus polos norte y sur. Vemos cómo se ha establecido su campo magnético eh, por medio de líneas de fuerza magnética que van siempre del polo norte hacia el polo sur. Y vemos aquí esta esferita azul que representa una carga eléctrica que está entrando y atravesando este campo magnético con con esta dirección. Este vector azul me representa la velocidad con la que esta partícula, esta carga eléctrica está atravesando este campo magnético. Entonces, cuando hay esa combinación de un campo magnético con una partícula cargada eléctricamente que se mueve a cierta velocidad dentro de ese campo magnético, el resultado es una fuerza de origen magnético que está aquí representada por este vector F, y que si lo podemos observar, bueno, tiene una cierta característica muy particular. Esta fuerza, si alcanzamos a visualizar bien este vector velocidad y este vector campo magnético, están formando un plano, es decir, sus direcciones forman un plano y en su caso la fuerza está saliendo de ese plano, ya no es un vector que esté sobre este plano, sino que está perpendicular a este plano. Esa es la característica principal de esta fuerza y desde luego aprenderemos a determinar su magnitud y a determinar su dirección con esta particularidad, que esta fuerza siempre va a ser
perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. Entonces, bueno, vamos a estudiar también en esta parte del curso cómo esa partícula, pues debido a la acción de ese campo magnético, cuando se está bajo la acción de ese campo magnético, se mueve de manera uniforme formando unas ciertas figuras, en este caso una espiral, que pues le hacen formar estas trayectorias que está marcada en la figura del lado izquierdo. Y también vamos a ver que cuando tenemos en este caso lo que está representado en esa figura del centro, es un conductor eléctrico por el cual se están moviendo, en este caso, electrones en una cierta dirección, y todos en la misma dirección. Eso implica que aquí está circulando una corriente eléctrica. Cuando hay movimiento de los electrones todos en la misma dirección, quiere decir que hay una circulación de electrones, hay una circulación de corriente eléctrica a través de una cierta longitud de este conductor. Y entonces, si este conductor en el que está circulando corriente eléctrica es colocado dentro de un campo magnético, pues hay una interacción entre estos dos fenómenos, entre este campo magnético y esta corriente eléctrica que circula, que genera una fuerza sobre este conductor y hace que este conductor tienda a moverse en una cierta dirección que después vamos a establecer. Y entonces eso es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, las fuerzas que se generan debido al movimiento de cargas eléctricas, en este caso en el aire o el vacío, o en este caso en un conductor, y vamos a ver cómo esto se puede aprovechar para hacer una aplicación práctica. De hecho, tiene mucha importancia, veremos más adelante, lo importante que es este fenómeno, este efecto que se produce cuando interactúa el campo magnético con corrientes circulantes o con cargas eléctricas que están moviéndose en el espacio o en algún conductor eléctrico. Entonces, aquí vemos otra vez ese detalle que les mencionaba de la perpendicularidad de la fuerza. En este caso, aquí tengo en la parte superior el vector fuerza, y aquí en la parte inferior están el vector velocidad y el vector campo magnético. Si se dan cuenta, entre los dos siempre forman un plano. Pueden tener un cierto ángulo, pueden ser incluso perpendiculares entre ellos mismos, pero siempre forman un plano, que es este plano que está en la base. Y entonces el resultado de la interacción de este campo magnético con esta carga eléctrica que se está moviendo a una cierta velocidad va a ser una fuerza que va a ser perpendicular, en este caso, a los dos vectores, tanto al vector velocidad como al vector campo eléctrico, o al plano que forman estos dos, y esta fuerza va a tener esa dirección. Y entonces eso es lo que vamos a determinar en esta parte del curso, muchachos. Para determinar esta dirección, desde luego, tenemos aquí una regla que se aplica por medio de la mano y la posición de los dedos. En este caso es una mano derecha. Nosotros vamos a utilizar la regla de la mano izquierda, que es básicamente la misma, solamente tiene una variante. Pero esto nos va a servir para determinar la dirección de esta fuerza a partir de la dirección de las velocidades y del campo magnético que estén conformando esta fuerza. Muchachos, esa es lo que vamos a ver en esta parte del curso. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Ninguna, profesor, todo bien. No, Gracias, profe. Ayelen. Vamos entonces a pasar a la siguiente lámina para platicar precisamente, perdón, para platicar, gracias, para platicar precisamente de este fenómeno que pasa cuando una partícula subatómica, pudiera ser un protón, un electrón. Habría que imaginárselo, ¿verdad? Porque es difícil ver esto a simple vista. Recordemos que de acuerdo a las teorías que conocemos de la conformación de la materia, pues está formada por partículas, por átomos primero, y los átomos a su vez por partículas subatómicas que tienen ciertas características y propiedades. En este caso, en la imagen de la derecha tenemos una
carga eléctrica representada con la letra Q, que está moviéndose y está atravesando este campo magnético establecido entre los polos norte y sur de este imán a una cierta velocidad representada por este vector azul con la V. Y entonces esta interacción entre estas dos cosas genera una fuerza sobre esta carga y va a ocasionar que esta carga se desvíe de su trayectoria original. Lo que va a pasar con esto es que esta trayectoria ya no va a seguir esta fuerza, sino que va a ser de alguna manera influenciada por esta fuerza y va a cambiar su trayectoria. Pero lo vamos a ver eso un poco más adelante. Lo que nos interesa ahorita es que determinar la magnitud de esta fuerza, cómo podemos determinar qué tan intensa es esa fuerza y desde luego su dirección a partir de los parámetros que conocemos de esta interacción. Entonces, esta fuerza que se genera debido al campo magnético en una carga eléctrica es solamente una parte de lo que se llama la fuerza de Lorentz. La otra parte es una fuerza que genera el campo eléctrico, que no lo vamos a entrar en detalle aquí, solamente vamos a analizar la parte de la fuerza magnética que genera el campo magnético establecido cuando la carga atraviesa ese campo o penetra en ese campo magnético. Entonces lo que tenemos aquí simbolizado en la parte izquierda, perdón, de pronto pierdo mi cursor. Ya no lo veo dónde anda aquí. Tenemos entonces aquí en la lámina de la izquierda me habla de la fuerza que se ejerce sobre una carga eléctrica, una partícula cargada, cuando incide perpendicularmente a este campo magnético. ¿Qué quiere decir perpendicularmente? Pues que forma exactamente un ángulo de 90 grados con respecto a este campo magnético. Eso es lo que quiere decir perpendicular. Si vemos esta línea, que es la prolongación de este vector velocidad, está formando aquí un ángulo recto con estas líneas verdes que representan la dirección del campo magnético establecido entre dos polos de diferentes signos, en este caso un polo norte y un polo sur. Y entonces pues estas líneas representan la dirección del campo magnético y perpendicular a ella está la velocidad con la que esta partícula, en este caso una partícula positiva, de ser un protón, con una carga Q, entra y atraviesa este campo magnético. Entonces el resultado de eso es esta fuerza que se genera sobre esta partícula y que ocasiona la desviación de esta partícula. Entonces esta fuerza que se genera, les decía, es una parte de la fuerza que se llama fuerza de Lorentz y que es una fuerza desviadora, es decir, que desvía esta partícula, y esta fuerza pues se simboliza con la letra F como la mayor parte de las fuerzas, y su valor es directamente proporcional al valor de la carga, es decir, depende de qué tan intensa sea la carga que tiene esta partícula que esté penetrando en este campo magnético. Y por otra parte también es directamente proporcional a la velocidad con que incide, es decir, si entra más rápido o menos rápido, pues eso también va a determinar qué tan intensa es esta fuerza magnética que se genera debido a la carga a esta carga eléctrica que entra en este campo magnético. Entonces aquí tenemos en la parte de abajo una expresión matemática que me permite calcular precisamente esta fuerza. Y entonces para quitar esa proporcionalidad o el elemento, la constante que nos permite quitar estas proporcionalidades, convertir esto en una ecuación, es precisamente el campo magnético, esta inducción magnética que ya también hemos manejado, campo magnético, intensidad de campo magnético, y originalmente lo habíamos visto como densidad de campo magnético. Bueno, de esta manera podemos determinar la intensidad de esta fuerza, la magnitud de esta fuerza, pero solamente en el caso de que haya perpendicularidad. Cuando estas dos cosas, la velocidad y el campo magnético, sean perpendiculares. Es
decir, formen 90 grados entre sí. Entonces va a aplicar perpendiculares. Entonces va a aplicar esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, voy a poner aquí arriba lo que es la definición completa de o la definición real de esta fuerza, porque la fuerza sabemos que es un vector, entonces resulta de multiplicar la carga eléctrica, que es un escalar, por el producto cruz de dos vectores, que es el vector velocidad y el vector campo magnético. Entonces, esta es la verdadera expresión de esta fuerza como un vector. Aquí solamente nos permite calcular la magnitud de esta fuerza y solamente aplica cuando estas velocidades y este campo magnético sean perpendiculares. Vamos a ver más adelante una variante de esto. Pero como la fuerza sigue siendo un vector, necesitamos determinar su dirección. Entonces, para eso utilizamos esta regla de la mano izquierda que está simbolizada con esta imagen aquí. Y me dice esta regla de la mano izquierda que si por un lado, con mi dedo índice es este, yo señalo la dirección del campo magnético, con mi dedo medio, que es el dedo grosero, perdón. Entonces, si yo con el índice señalo la dirección del campo magnético y con el dedo medio la dirección de la velocidad de la partícula, entonces este dedo, que es mi dedo pulgar, indicará la dirección del campo, perdón, de la fuerza que se genera en esa partícula. Entonces, mi pulgar es el que va a indicar la dirección de esa partícula. Entonces, con esta regla de la mano izquierda vamos a determinar la dirección de la fuerza que se genera sobre esta partícula cuando entra en un campo magnético. Si podemos observar de este lado, está la regla de la mano derecha. Esta es una mano derecha. Y la verdad es que es lo mismo. Lo único que cambia, si ustedes pueden comparar las dos imágenes, es que cambia la disposición. En este caso, el índice marca la velocidad y el medio marca la dirección del campo magnético. Y aquí es al revés. Entonces, las dos nos dan el mismo resultado, pero bueno, nosotros vamos a tratar de acostumbrarnos a usar la dirección la regla de la mano izquierda, siempre considerando que el índice, que es nuestro dedo más importante, va a marcar la dirección del campo magnético. Y con eso ya podemos, si recordamos esta parte, ya no debemos tener problema para determinar toda la dirección de la fuerza. Entonces, de esa manera podemos determinar, muchachos, la fuerza de Lorentz, es decir, la fuerza que experimenta una carga, una partícula cargada que entra perpendicularmente a un campo magnético. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Todo bien, profe. Bien, gracias. Muchachos, ¿alguien se acuerda de su curso de Física 1? ¿Cómo se define el producto cruz de dos vectores? ¿A qué es igual este producto cruz de dos vectores? Muchachos, ¿alguien se acuerda? El producto cruz de dos vectores, ¿cómo se define? Era mediante una multiplicación, ¿no? Ajá, pero ¿qué contra qué? ¿Qué y qué multiplicábamos? Creo era X por Y, ¿no? O bueno, A por B. No sé cómo era. Ajá, A por B, ¿por qué más? Por el seno del ángulo y el vector unitario. Así es, por el seno del ángulo y el vector unitario. Bien, todo esto entonces, esta ecuación se va transformando finalmente a que si yo quito este producto cruz
Este lo voy a sustituir por la magnitud del vector velocidad, por la magnitud del vector campo magnético y por el seno del ángulo que forman esta velocidad y el ángulo que forman esta velocidad y este campo magnético. Pero como es un vector, tiene que seguir teniendo dirección, entonces pues acá habrá un vector unitario que me dé la dirección. Voy a llamarle n, puede llamarse de cualquier manera, dependiendo de la dirección que tenga, tal vez tenga un nombre muy específico, pero es un vector unitario que da la dirección para que esto sea nuevamente un vector. Y entonces de esta manera puedo determinar la dirección de manera general. Esta es la forma en que voy a determinar la fuerza de un que experimenta una partícula cargada que se mueve a cierta velocidad a través de un campo magnético. Si conozco el ángulo entre estos dos vectores, el vector velocidad y el vector campo magnético, entonces puedo determinar la dirección de esta fuerza. Entonces esta es la forma más general para cualquier dirección cuando no hay perpendicularidad. Bueno, más bien este es general. Cuando no hay perpendicularidad, simplemente utilizo la parte de la magnitud. Bueno. Vamos a dejarlo así. Vamos a hacer un ejercicio, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta antes de pasar al ejercicio? No, profesor. Voy a abreviar esto aquí. Y entonces vamos a ver en el siguiente ejercicio cómo podemos determinar, cómo podemos aplicar esto que acabamos de revisar, de determinar la fuerza que experimenta una partícula cargada que penetra en un campo magnético. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Aquí tengo un problema escrito ya, que es una observación que me hicieron hacia el final del semestre, del parcial pasado. Normalmente sí ocurre que estaba yo partiendo de un problema que no especificaba pues en forma de texto, y de alguna manera pues eso les puede complicar un poquito, pero vamos a partir entonces ahora vamos a partir de textos para plantear estos problemas y resolverlos así. Entonces aquí me habla de, muchachos, de un protón que se mueve de izquierda a derecha con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo y entra en un campo magnético de 0.4 teslas. Este campo magnético dice que penetra perpendicularmente a la hoja de papel. En este caso no tenemos una hoja de papel, lo que tenemos es una pantalla, y entonces este campo magnético penetra perpendicularmente a la pantalla, es decir, está entrando hacia su pantalla, ¿sí? Entonces, así debemos representarlo, y que calculemos el valor de esta fuerza. Desde luego esta fuerza es un vector, entonces implica que tenemos que calcular su magnitud, su dirección y su sentido. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es cómo vamos a representar este campo magnético de 0.4 teslas que dice que penetra perpendicularmente a la hoja de papel, en este caso perpendicularmente a la pantalla. Cuando me hablan de eso, quiere decir que mis líneas de campo magnético están entrando hacia la pantalla, y entonces lo que yo observaría, si me imagino que esas líneas de campo magnético son flechas, son vectores, lo que yo vería de esas flechas sería la parte trasera, es decir, yo vería algo así como esto. Pueden ser cruces así o cruces inclinadas, pero yo vería la parte trasera de la flecha, es decir, puedo representar ese campo magnético como una serie de colas de flecha, y como es un campo magnético uniforme, bueno, pues le voy a poner una cantidad uniforme de estas flechas. Si estuvieran saliendo, lo que tendría que hacer es representarlas por medio de un punto, porque entonces lo que vería sería la punta de la flecha, y entonces lo representaría de esta manera. Pero este caso me dice que está
penetra perpendicularmente. Entonces quiere decir que va hacia adentro de la hoja de papel, en este caso hacia adentro de la pantalla. Y de esta manera entonces yo represento este campo magnético. ¿Alguna duda con eso, muchachos? Lo que estamos haciendo es representar líneas de campo magnético que entran perpendicularmente a la pantalla. ¿Alguna duda, muchachos, con eso? No, profesor. No, profe. ¿Está claro? Bien. Luego me dice que se trata de un protón que se mueve de izquierda a derecha, es decir, viene de acá, del lado de la izquierda de la pantalla y va hacia la derecha de la pantalla. Voy a representar ese protón entrando a este campo magnético, tal vez aquí. Como es un protón, pues tendrá una carga positiva, lo represento con un signo más dentro de este circulito que me representa la carga, y como se mueve de izquierda a derecha, pues tengo que ver que la dirección del movimiento de esta partícula, pues es la que sigue esta línea punteada, esta línea de acción de su velocidad, y voy a representar su velocidad como un vector que está siguiendo esta línea de acción del movimiento de esta partícula, y aquí está su vector velocidad. Entonces, esta velocidad, aquí está su valor, su magnitud es de 10 a la 7 metros por segundo, y su dirección es de izquierda a derecha, que es lo que acabamos de representar aquí. Viene desde la izquierda, va hacia la derecha, entonces tiene esta dirección que está marcada aquí. Y entonces nos piden que determinemos la magnitud, bueno, determinemos que calculemos F, que calculemos la fuerza que se genera sobre esta partícula debido a este campo magnético que tiene una intensidad de 0.4 teslas, ya está representado por medio de estas cruces. Está representado este campo magnético por medio de estas cruces, y bueno, vamos a recordar que para poder determinar, en este caso dice perpendicularmente, como la velocidad está sobre el plano y el campo magnético está penetrando el plano, entonces aquí hay claramente una perpendicularidad entre ambas cosas. Voy a tratar de dibujar un poquito aquí la dirección del campo magnético, aunque no la veríamos porque está entrando a la pantalla. Voy a tratar de dibujarla aquí, y entonces esta sería mi dirección del campo magnético, o así la podría representar, que es un vector también. Y entonces aquí vería que aquí hay un ángulo de 90 grados entre el campo magnético y la velocidad, entonces hay perpendicularidad. Y entonces puedo asegurar, me acuerdo pues que cuando yo quiero determinar la magnitud de esta fuerza, pues lo que tengo que hacer es multiplicar la carga de esta partícula por la velocidad con que entra en este campo magnético, por la intensidad del campo magnético, y ya, aquí hay perpendicularidad, entonces con eso será suficiente. Y entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar esta magnitud de la fuerza. Muchachos, ¿cuánto vale la carga de un protón? ¿Alguien se acuerda, muchachos, del curso anterior? La carga de un protón, ¿a qué es igual? ¿Alguna idea? Si no, googleenlo por ahí. ¿Cuánto vale la carga de un protón? Casi no te digo, González, pero creo que me dijiste 1.6 por... 1.6 por 10 a la menos 19. Por 10 a la menos 19, ¿eh? Por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga de un protón, que es exactamente igual a la carga de un electrón. Las dos partículas tienen la misma carga, nada más que en el caso del protón es positiva, en el caso del electrón es negativa. Pero en magnitud son iguales, aunque también en tamaño o en masa son diferentes estas dos partículas. En carga eléctrica son exactamente iguales. Entonces ahí está, y esa es la carga que tiene este protón. Vamos a sustituir su valor aquí, de 1.6 por 10 a la menos 19.
coulombs, que es la carga de este protón, por la velocidad con que entra en este campo magnético de, dice aquí, 10 a la 7, 10 a la 7 o 1 por 10 a la 7 es lo mismo. Voy a ponerlo así para que no les cause problema. 1 por 10 a la 7 metros por segundo, que es la velocidad con que entra este protón en este campo magnético, y multiplicado por la intensidad de campo magnético, que es 0.4 teslas. Esta unidad de teslas sabemos que es la unidad del campo magnético en el sistema internacional, y entonces todas las unidades que estamos aquí manejando, coulombs, metros, segundos, teslas, todas están en el sistema internacional, entonces no hay nada que tengamos que ajustar. Directamente podemos operar estas cantidades, entonces la fuerza va a ser igual a, muchachos me apoyan, 1.6 por 1 me da 1.6 por 0.4, ¿cuánto me da? Sale 6.4 por 10 a la menos 13. 6.4 por 10 a la menos 13, ok. Antes de eso, entonces, 1.6 por 1 por 0.4 me da 0.64, si no mal me acuerdo. Sí, sí, da eso. 0.64 por 10 a la menos 12, perdón, por 10 a la menos 19 más 7, me va a dar por 10 a la menos 12. Y entonces, efectivamente, su calculadora se los va a hacer así, les va a correr un punto hacia la derecha y les va a decir que es 6.4 por 10 a la menos 13. Cuando lo hacen en su calculadora, así lo van a obtener. Y bueno, las dos son válidas. Aquí, por ejemplo, podríamos haber cambiado esto por un sufijo, pero bueno, las dos son válidas, está bien. Vamos a ver, ¿qué unidades tiene esto? Tienen unidades de coulombs por metros, entre segundo, por teslas. No, habría que hacer el análisis dimensional de todo esto, y al final vamos a obtener que pues esta fuerza pues es una fuerza, y en el sistema internacional esta fuerza, ¿en qué se mide, muchachos? ¿En newtons? En newtons. Entonces directamente podemos, ahorita vamos a obviar esta ecuación dimensional y vamos a poner directamente entonces que la fuerza con que se experimenta esta partícula es de 6.4 por 10 a la menos 13 newtons. Muy bien. Y entonces, pero esta fuerza es un vector, entonces tenemos que expresarlo como vector. Esta fuerza tiene una magnitud, que es la que acabamos de calcular, pero además tiene una dirección que la podemos representar por un ángulo en forma, ¿cómo se llama? En forma polar. Y entonces lo que necesitamos ahora es determinar cuál es este ángulo con el que está, que tiene esta fuerza, muchachos. Para eso vamos a utilizar nuestra regla de la mano izquierda. Y entonces recordamos que con nuestro dedo índice vamos a señalizar el campo, la dirección del campo magnético. Esto es, mi dedo índice debe apuntar entrando a la pantalla, porque me dice que el campo penetra perpendicularmente a la pantalla. Mi dedo medio va a simbolizar la dirección de la velocidad, cómo está atravesando esta partícula la pantalla, es decir, la partícula va de izquierda a derecha en la pantalla. Y entonces mi dedo pulgar, va a indicar la dirección de la fuerza. Entonces si hago eso, no sé cómo lo pueden ustedes ver, okay. Si hago eso, entonces ustedes ponen su índice apuntando hacia la pantalla, su dedo medio apuntando de izquierda a derecha, entonces su pulgar va a apuntar exactamente hacia arriba. Aquí va a estar la dirección de esta fuerza. Y esta fuerza va a ser perpendicular tanto al vector campo magnético, yo voy a tratar de dibujar eso aquí, va a ser perpendicular tanto a este campo magnético como a este vector velocidad. Y entonces, muchachos, ¿qué dirección tiene este vector F? ¿Qué ángulo? 90 grados. 90 grados, muy bien, ahí es claro que es 90 grados. Entonces esta fuerza, ya representada como vector, va a ser de 6.4 por 10 a la menos 13 newtons, con un ángulo de 90 grados. Y si lo quisiéramos representar, porque lo más común es representarlo por medio de un vector unitario,
¿A qué sería igual, muchachos? Esta dirección de 90 grados, ¿con qué vector unitario le corresponde? Ahí, ¿no? A ver, otra vez. Ahí. Fíjense que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z. La fuerza sería en K, ¿no? Ahora, chéquense que ahorita tenemos la velocidad, la tenemos sobre el eje X. Esta es la velocidad. El campo magnético lo tenemos entrando a la pantalla. Este sería la dirección del campo magnético. Y la dirección de la fuerza sería esta, coincidiendo con el eje positivo Y. ¿Cuál es el vector unitario que le corresponde? La J. La J, ¿no? Que es el que coincide con el eje Y. Entonces, esta fuerza será 6.4 por 10 a la menos 13 newtons por el vector unitario J. Y ahí estará perfectamente definido. Las dos son válidas y son correctas. Bien, muchachos, estamos por terminar esta sesión. Nos queda medio minuto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo bien. ¿Todo bien? Ninguno, profe. Vale, muchachos, los que me hayan apoyado en esta, déjenme sus nombres ahí en el chat, por favor, para registrar su participación. Les agradezco su asistencia. Nos vemos el día de mañana pasado cuando nos toque la siguiente sesión para continuar trabajando sobre esto. Gracias, muchachos. Entonces, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Que tengan Nos vemos, profe. buena tarde. Hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Profe.